Spider-Man, el Hombre Araña, creado por Steve Ditko y Stan Lee en 1962, apareciendo por primera vez en el número 15 de Amazing Fantasy, publicada por Marvel Comics. Spider-Man no es creación únicamente de los dos anteriormente mencionados, sino también de Jack Kirby y Joe Simon. Muchos dicen que Stan Lee lo que hacía era lo siguiente: tú creabas un héroe, le ponías un traje, le dabas una historia, etc. Posteriormente se lo llevabas a Stan Lee, quien se encargaba de dar el visto bueno a tu trabajo o de hacer todas las correcciones necesarias. Básicamente fue lo que ocurrió con Spider-Man. En 1954, Joe Simon y Jack Kirby crearon un personaje llamado Silver Spider. Este personaje inicialmente es un niño que vive con una pareja de ancianos malévolos, quien encuentra un anillo mágico y al ponérselo obtiene un físico de adulto imponente, poderes de superfuerza y super salto. El resultado era algo parecido a esto. Se dice que la versión de Spider-Man de Simon y Kirby poseía una máscara que dejaba la mitad inferior de su rostro parcialmente descubierta. Podríamos intuir que es esta, pero hay que dejar en claro que esta es una imagen conceptual. Esta versión jamás fue utilizada. Los editores sometieron esta idea a un montón de cambios. Por ejemplo, que fuera alguien joven, de complexión atlético delgada, que pudiera hacer acrobacias y que usara una especie de cuerdas que lo ayudaran a balancearse, como Tarzán. Y que dichas cuerdas se crearan a partir de un líquido que viniera de alguna parte de su traje. Vaya, lo que ellos querían es que le hiciera un poco más de honor a las últimas 6 letras de su nombre. Con todas estas modificaciones, el personaje fue cambiando casi en su totalidad, por no decir totalmente, por lo que Simon y Kirby decidieron no seguir con el proyecto. Un dato curioso: ese mismo año, en 1954, un tipo llamado Ben Carson, quien en ese entonces era uno de los más grandes diseñadores de disfraces de Halloween en Estados Unidos, sacó a la venta un traje que llevaba escrito el nombre de Spider-Man, y era algo así. El caso es que este traje era de color amarillo, sí, pero con una araña en el pecho y telarañas dibujadas a lo largo y ancho del traje. Podríamos decir que esto sirvió de mucha inspiración para el modelo definitivo, aunque esto nunca fue confirmado ni admitido. A principios de los 60, Martin Goodman, editor en jefe, por llamarlo de alguna manera, pidió a Stan Lee un nuevo superhéroe. Esto llegó a oídos de Jack Kirby, quien le presentó el proyecto que estuvo desarrollando junto a Simon a finales de los 50, Silver Spider. Tanto la versión original como aquella con las modificaciones hechas por los editores le fueron presentadas a Stan Lee, pero esto la verdad es que es un tanto discutible. Así como pudo ser Kirby quien se acercó a Stan Lee, algunos dicen que fue al revés. El hecho es de que a Lee le gustaba la idea de un personaje con poderes arácnidos, pero la historia no le convencía del todo, así que pidió a Kirby que escribiera otra. Según declaraciones de Steve Ditko, artista que se subiría al proyecto posteriormente, la historia que se le presentó era pésima y casi era una calca de otro trabajo del propio Kirby. Otro superhéroe llamado The Fly, personaje concebido junto a su colaborador Joe Simon después de que la idea de Silver Spider fuese descartada. La historia nos presentaba a Tommy Troy, un niño huérfano que es obligado a trabajar en una casa con una pareja de ancianos malévolos. Ahí es donde se encuentra un anillo mágico que le brinda poderes y lo transforma en The Fly. Kirby dibujaría la historia y sería coloreada por Ditko. Obviamente ya estamos hablando de Spider-Man. Y una vez que la historia estuvo terminada, fue revisado por Lee, quien la descartó porque el aspecto y en sí la historia en general era demasiado heroica, y pidió a Ditko que se encargara esta vez del dibujo. Después de varias modificaciones, Lee se encargó de llenar esas páginas con sus diálogos, cambiando la esencia del personaje para bien, convirtiéndolo en el Hombre Araña que ahora todos conocemos. Hay que reconocer una cosa: si bien la idea del Hombre Araña como hoy lo conocemos viene de la mancuerna Lee-Ditko, esto no hubiese sido posible de no ser por el trabajo como artistas independientes de Jack Kirby y Joe Simon. Un dato curioso: varios personajes en los que ha estado involucrado Stan Lee tienen cierta particularidad. Los nombres y apellidos de estos personajes casi siempre empiezan con la misma letra. Unos ejemplos: Reed Richards, Scott Summers, Pepper Potts, Susan Storm, Happy Hogan, Bruce Banner, Matt Murdock, y ya que estamos con Spider-Man, John Jonah Jameson Jr., Kurt Connors, Otto Octavius y obviamente Peter Parker. Años 60. Como ya se dijo anteriormente, fue en el 62 cuando apareció el diseño definitivo de Spider-Man, ignorando por completo los primeros bosquejos. Contaba con la tela de araña tejida sobre gran parte del traje.
ojos relativamente pequeños, una araña un tanto gordita en el pecho y otra más redonda en la espalda, y también traía disparadores de telaraña en las muñecas. Y telarañas en las axilas. Este diseño duraría hasta la publicación del número 38 de Amazing Spider-Man en 1966, después de que se separaran Ditko y Lee por diferencias creativas. Personajes un tanto intrascendentes pero entrañables como el infame jefe, JJ Jameson, y otros importantes para el arácnido como su némesis, el Duende Verde, icónicos villanos como Kingpin, Shocker, Rhino y su primer amor, Gwen Stacy, hicieron su aparición en este periodo. Para cubrir la ausencia de Ditko, Lee recurrió a otro artista, al gran John Romita. No confundir con John Romita Jr., ese es el hijo, aquí estamos hablando del padre. Si bien Ditko sentó las bases, fue John Romita quien le dio un aspecto un tanto más definitivo. Aparte de crear al interés amoroso más conocido de Peter Parker, Mary Jane Watson en 1965, también fue el culpable de la historia The Night Gwen Stacy Died. Esto sería un parteaguas en la historia de Spider-Man. Si bien Romita no estuvo involucrado directamente en la historia porque, era ilustrador, él fue quien sugirió que Gwen Stacy debía morir a manos del Duende Verde. Años 80. Durante varios años, Spidey no presentaría cambios muy significativos hasta 1984, donde se presentaría una nueva versión que daría mucho de qué hablar. A principios de la década de los 80, Marvel abrió una especie de concurso para artistas y escritores, y hubo un tipo, que si bien no fue el ganador, tengo entendido, llamó la atención de los altos mandos, un fan de Spider-Man llamado Randy Schuller, o algo así. Este tenía la idea de un traje de sigilo para Spider-Man. Este se suponía que mejoraría hasta cierto punto sus poderes y sería creado por Reed Richards. Esta era su idea de un traje de sigilo para Spider-Man. Mediante una carta, a nombre de Jim Shooter, editor en jefe de Marvel en esos tiempos, le informaron a Schuller que su idea les había gustado y que estaban dispuestos a comprarla en $220. Posteriormente, le pedían que hiciera algunos cambios en la trama y que si todo iba bien, quizá en un futuro, podría guionizar cómics para ellos. Después de varios rechazos por parte de Marvel, Schuller se dio por vencido y dejó de mandarles ideas. El fan de Spidey se llevó una gran sorpresa cuando en mayo de 1984, con el arco argumental Marvel Super Heroes Secret Wars o Guerras Secretas, Spidey adquirió un traje negro, después de que un extraño ente se expandiera a lo largo del traje. En 1988, cuando Todd McFarlane, el creador del enigmático Spawn, estuvo involucrado con Spider-Man, este hizo que Peter se diera cuenta de que el traje negro no era inofensivo, sino que era un simbionte alienígena que poco a poco se estaba apoderando de él, por lo que decide quitárselo y posteriormente este cae sobre Eddie Brock, creando así a dos de los enemigos más populares de Spider-Man, primero a Venom y ya años más tarde, en 1991, a Lunático Carnage, después de que el simbionte entrase en contacto con el asesino serial Cletus Cassidy. 1988 no fue solo la presentación de Venom o del plagio del traje negro, sino también de un rediseño del traje original de Spider-Man. El color azul del traje fue reemplazado por negro, y esto me da un poco de risa decirlo, pero no se me ocurre de otra forma. Regresaron las telarañas en las axilas y los ojos se volvieron mucho más grandes. Años 90. En 1994, en el número 115 de Web of Spider-Man, surgió una nueva versión de Spidey y un rediseño temporal pero bastante radical. No era Peter Parker, era un clon de él llamado Ben Reilly, que actuaba bajo el nombre de Scarlet Spider, pero aún así no dejaba de ser Spider-Man. En 1996, debido a lo diferente del diseño, acompañado con cierta mala reputación que adquirió Ben Reilly, el personaje rediseñó su traje, uno un tanto ya más parecido al original pero con un toque bastante novedoso. La araña en el pecho ocupaba casi todo el torso. La parte azul del traje ocupaba más espacio que la roja y ahora traía brazaletes. Este diseño no duró tanto, aparentemente solo fue un año, ya que los fans no toleraban al inseguro e inexperto Ben Reilly y se quejaban al respecto. Por lo que los involucrados en ese arco argumental decidieron que este muriera a manos del Duende Verde, e hicieron que Peter regresara a su rol de trepamuros.
Años 2000. A inicios del nuevo milenio, Ultimate Spider-Man presentaría un nuevo traje. Mark Bagley, al parecer, tomó una inspiración directa de los primeros diseños. En abril del 2006, uno de los rediseños más conocidos sería para una que es considerada una de las mejores historias en los cómics, Civil War, pasando de ser un simple traje a una tecnológica armadura diseñada por Tony Stark. En el 2013, aparecería Superior Spider-Man, creado por el dibujante Humberto Ramos. Este surgiría luego de la muerte de Peter y de que Doc Ock transfiriera su mente al cuerpo de Peter y ocupara su lugar, prometiendo ser un Spider-Man superior. Posteriormente, se volvió al diseño original sin sufrir tantos cambios hasta el día de hoy. Hay un montón de versiones de Spider-Man. Está el favorito de un servidor, que es el Spider-Man 2099, el de Fundación del Futuro, Miles Morales y muchos otros. Pero sería más largo este video. Ya le dedicaremos alguno completo a ellos en un futuro. Peter Benjamin Parker, hijo de Richard y Mary Parker, nacido en Nueva York, específicamente en Queens. Quedó huérfano a muy temprana edad. Sus padres fallecieron en un supuesto accidente aéreo, quedando al cuidado de sus tíos Ben y May Parker, quienes lo criaron como si fuera su propio hijo. Si bien en el futuro este llegaría a sentirse sofocado por el amor de sus tíos, él aprendió a quererlos como si fuesen sus padres. Los años pasaron y Peter ingresó a la Midtown High School, o a la escuela secundaria Midtown, o a la escuela secundaria del centro, no sé, algo así. Fue ahí donde Peter demostró ser un prodigio en ciencias y se hizo acreedor de un montón de honores. Pero también era bastante retraído y antisocial, lo que lo hizo blanco del bullying. Y sería en su etapa de estudiante donde este descubriría su primer némesis, al abusón Eugene Thompson, mejor conocido como Flash Thompson, a quien la vida le tenía preparado un destino que ni él ni nadie se imaginaban. A los 15 años, sería cuando la vida de Peter daría un giro de 180 grados. 360 no tiene mucho sentido porque quedaría en el mismo lugar, pero bueno. El hecho es de que fue una exhibición abierta al público de ciencia y tecnología. Y fue ahí donde ocurrió un evento extraordinario. De esos que depende de la percepción de cada quien, puede ser que sucedió por estar la persona correcta en el lugar correcto a la hora indicada. O todo lo contrario. Una araña expuesta a radiación mordió al joven en la mano. Cuando Peter sale del lugar, mientras los minutos pasan, se da cuenta de que algo cambió. Sus reflejos se ven aumentados. Algo le avisa cuando está en peligro. Se siente más rápido, más fuerte, y tiene la capacidad de adherirse a cualquier superficie sin importar la inclinación de la misma, cosa que relaciona inmediatamente con la mordedura de araña, y no podía estar más en lo correcto. Posteriormente se diseña un traje un tanto simplón, y asiste a una especie de lucha libre en donde se enfrentaría al luchador profesional Joseph Hogan, alias Crusher. Todo esto con el fin de poner a prueba sus poderes, pues resulta que logra vencer fácilmente al imponente Crusher, lo que llama la atención de un productor de TV que estaba por ahí, y le ofrece aparecer en su show, cosa que Peter acepta. Para su primer presentación en TV, Peter se diseña un traje más decente e inventa disparadores de telaraña, y se autonombra Spider-Man. Hasta ahora todo bien, pero como alguna vez dijo la poderosa Amanda Waller, cuando creas a un superhéroe, la genética es solo una pequeña parte del proceso. El resto es tragedia. Después de su primer presentación, que fue un éxito por cierto, podríamos decir que a Pete se le subió un poco la fama y se volvió prepotente y altanero, tanto que no detuvo a un ladrón que huía del lugar que era perseguido por un policía. Cuando el criminal se escapa, el agente de la ley reprende a Peter por su indiferencia ante tal suceso, a lo que él respondió que eso no era su trabajo. Momentos más tarde, cuando él vuelve a casa,
se da cuenta de que su tío fue asesinado. De alguna forma averigua la localización del asesino y da con su paradero. Peter se queda helado cuando se da cuenta de que era el mismo criminal que él se negó a atrapar anteriormente, haciéndose así acreedor a un sentimiento de culpa que cargaría sobre sus hombros durante mucho, mucho tiempo. Fue así como Peter entendió por las malas que no debía ser egoísta con su propio don, que cuando alguien tiene un gran poder, tiene la obligación de usarlo responsablemente. O como decía el tío Ben en la primera película: Remember, with great power comes great responsibility. Y así, señores, es como nació Spider-Man. El video ha terminado. Si disfrutaste viéndolo tanto como yo disfruté haciéndolo, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que estés al tanto de nuevos videos. Ya casi somos 100 suscriptores, muchas gracias a todos. Me despido, no sin antes decir lo siguiente: dependiendo de qué hora estén viendo este video, les deseo que tengan unos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias de nuevo, hasta pronto.